Buenas noches. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Calle. Vamos a hablar acerca de todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un contrato de arrendamiento o de alquiler. Sí, esta es una información de gran relevancia para nuestros clientes, tanto propietarios como inquilinos que necesitan tener esta seguridad jurídica. Damos la bienvenida al doctor Luis Calle. Por favor, Luis. Buenas noches a todo el público, buenas noches Mary, y bueno, estamos prestos para resolver todas sus dudas, hablando sobre los aspectos legales al momento de arrendar un bien inmueble. Luis, ¿nos podrías hablar un poco acerca de lo que significa un contrato de arrendamiento? Claro que sí, cuando nosotros hablamos de contratos tenemos que referirnos al Código Civil Boliviano. El artículo 685 nos establece claramente de que el contrato de arrendamiento es un documento que puede ser un documento privado, un documento público, en el cual dos partes se obligan a la primera a ceder un bien inmueble a favor de la otra parte por un canon mensual de arrendamiento o por un monto de dinero establecido. Normalmente intervienen dos personas, interviene el propietario o como lo conocemos como arrendador e interviene el arrendatario que es en términos coloquiales como lo conocemos como inquilino. Esa sería la definición del contrato de arrendamiento que tenemos en el territorio nacional. Muy bien. ¿Me podrías hablar un poquito más acerca de cuáles son los tipos de contratos que se pueden dar dentro de los arrendamientos? Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de tipos de contratos de arrendamiento, tenemos contratos, en la actualidad, contratos orales, los contratos que se establecen hablando. También tenemos los contratos escritos, que normalmente son los contratos formales, que pueden ser de dos formas. Un contrato escrito, que normalmente en la práctica se la utiliza como un documento privado, amparado en el artículo 1297 del Código Civil, y también tenemos el tipo de contrato de arrendamiento de vivienda, el tipo de contrato de arrendamiento de un edificio, el tipo de contrato de arrendamiento de un fondo de terreno. Entonces, estos serían los varios tipos de contratos de arrendamiento que existen en nuestro ordenamiento. Muy bien. Siempre se da una duda respecto a si el contrato es ideal realizarlo de manera notariada o basta con un contrato privado. Cuando nosotros hablamos de contrato de arrendamiento, tenemos que apegarnos a la norma. Cuando entendemos el contrato en sí, hay una cláusula que se llama la voluntad de las partes. En este contrato, en la voluntad de las partes, significa de que este contrato es consensuado. Al ser consensuado, participan dos personas, el propietario o el arrendador con el arrendatario. Normalmente en la práctica se utiliza un documento privado que tiene toda la validez legal siempre y cuando exista una forma exigible, que haya la voluntad de las partes, el objeto del contrato, que la causa sea lícita, que haya un canon de arrendamiento, que se estipule la temporalidad del contrato, que se estipule las prohibiciones específicas. Este contrato puede ser privado, realizado por un profesional abogado, o en caso de que las personas requieran darle una formalidad legal, se puede realizar el reconocimiento de firmas y rúbricas ante un notario de fe pública. El artículo 491 de nuestra norma especifica claramente qué contratos son públicos y qué contratos son privados. En este caso, en el 491 no especifica al contrato de arrendamiento en sí como un contrato público. Sin embargo, la formalidad del reconocimiento de firmas se la puede dar ante un notario para que tanto el propietario se proteja sus intereses legales como el arrendatario también proteja el mismo. Muy bien. Entonces estamos hablando de que no es de obligatoriedad, pero sí es aconsejable para la seguridad de ambas partes. Es aconsejable para defender los intereses legales de ambas partes. Si quieren realizar un documento privado, siempre y cuando se cumpla con toda la exigibilidad de la norma y de la forma del contrato, pueden hacerlo como documento privado que también tiene la misma validez. Bien. ¿Cuáles son los documentos esenciales que tenemos que tener en cuenta para adjuntar al contrato para que éste tenga una validez? Primeramente, al intervenir dos partes, nosotros necesitamos documentos de identidades de las partes. Necesitamos el documento original del carnet de identidad, del pasaporte, y necesitamos la fotocopia del mismo.
Como se está hablando de un bien inmueble, se está hablando de un terreno en específico o de una masa en específica, también necesitamos un certificado alodial en el cual se pueda registrar el número de matrícula del inmueble, la factura de luz y agua de donde se encuentra el inmueble a nombre de la persona que tiene la propiedad de dicho inmueble. En caso de que la persona no sea propietario y sea poseedor, necesitamos el documento de posesión del poseedor, y en caso de que no sea ni el propietario que esté arrendando ni el poseedor, vamos a necesitar a ese representante legal a través de un poder notariado amplio y suficiente que haya incluido las cláusulas que establezcan que tiene la facultad para poder arrendar. De la otra parte, por el arrendatario, necesitamos el carnet de identidad del arrendatario. En caso que sea casado, también necesitamos el carnet de identidad de la pareja, y si es un extranjero necesitamos su pasaporte. Si reside en el territorio nacional, necesitamos su tarjeta de residencia también para realizar el mismo documento. Muy bien, ahora que mencionabas el tema de la nacionalidad, ¿cuál es la importancia del estado civil o nacionalidad del inquilino al momento de realizar este contrato? La importancia necesaria es que las personas tengan la capacidad de obrar, que sean mayores de edad, que estén en el territorio nacional de forma lícita. Normalmente, si están en el territorio nacional trabajando, que tengan esa visa de trabajo para poder firmar contratos. La ley le permite al extranjero poder realizar contratos de arrendamientos en el territorio nacional. Entonces, esto va a variar de acuerdo a los tratados internacionales, el Mercosur, el de la Cámara Andina de Naciones. Entonces, normalmente para darle la formalidad legal a ese contrato y para que sea de acuerdo a ley, se le solicita esos documentos para la credibilidad de la misma persona. Muy bien. Entrando a temas un poquito más puntuales, sucede mucho con el movimiento de la inmobiliaria que el propietario de la vivienda solicita un monto preventivo para de manera de garantía. ¿Es legal esto de retener un monto de dinero de pago en el arrendamiento sin que ellos hayan pasado a vivir directamente en el inmueble con todo el contrato? En realidad, la garantía se la utiliza en el territorio nacional para ese monto de dinero. En la práctica es de la siguiente manera. Por ejemplo, si el canon de arrendamiento por un bien inmueble, por una casa, es de 2.000 bolivianos, normalmente el propietario lo que hace es pedir un mes adelantado como garantía. Eso significa que ese monto de 2.000 bolivianos va a cubrir cualquier daño que hubiera causado el arrendatario o una tercera persona en poder del arrendatario del bien inmueble a favor del propietario. Entonces, ese monto de dinero normalmente se va a establecer para cubrir esas necesidades, para cubrir esos daños y perjuicios a favor del propietario. Eh, el propietario no puede retener este dinero, porque este dinero tiene que ser devuelto. Ese dinero que se especifica como garantía tiene que estar incluido en una cláusula en el contrato. Al estar incluido en una cláusula en el contrato, se establece que a la finalización del contrato o a la resolución del contrato, ese monto de dinero se tiene que devolver en su totalidad, excepto en los casos donde tal vez se hayan arruinado alguna chapa, una puerta, un vidrio, algún bien material del bien inmueble. Entonces, lo que va a hacer el propietario es descontar, mostrar los recibos o las facturas y devolver el restante al arrendatario. Muy bien. Al momento de alquilar un departamento, por ejemplo, cuando estamos hablando de propiedad horizontal, se da muchas veces igual de que se alquila el departamento sin el espacio del parqueo. ¿Cómo están estas figuras? Nosotros cuando hablamos de propiedad horizontal tenemos una ley muy obsoleta en el territorio nacional, es el año 1949, la ley de propiedad horizontal. Entonces se conoce como la propiedad horizontal a los condominios, y como propiedad vertical a los edificios. Vemos que en el departamento de Santa Cruz existe bastante cantidad de condominios y cada condominio tiene una reglamentación específica. Existen áreas comunes que se tienen que compartir y que se tienen que pagar aparte. Existen también, aparte de esas áreas comunes, por ejemplo, bauleras y parqueos. Al existir esas bauleras y parqueos, se necesita específicamente de que este reglamento que maneje cada condominio, cada propiedad horizontal, establezca
el monto del precio. Si lo establece como un monto de precio categórico, el bien inmueble, la vivienda número 46, más el garaje número 46, ya lo está incluyendo, no se necesita cobrarlo de nuevo. Sin embargo, si no establece en su reglamento dicho acto, es permitido que lo puedan cobrar. Pasemos ahora a, por ejemplo, cuando damos en alquiler un espacio para un uso determinado. ¿Cómo es que los propietarios aseguran de que no se haga un uso no deseado de este espacio? En el contrato se tiene que establecer una cláusula que se llama el destino del uso del bien inmueble. Normalmente cuando hablamos de un contrato de arrendamiento de vivienda, se establece que el uso del bien inmueble va a ser para una vivienda familiar y se establece la cantidad de personas que van a vivir dentro del domicilio. En este caso también se establece prohibiciones. Dentro de las prohibiciones que en todo contrato tiene que haber para la seguridad del propietario y conservar su bien inmueble, se establecen las prohibiciones legales de no introducir armas, de no introducir sustancias prohibidas por la ley 1008 o el régimen de Coca, no introducir mercaderías de contrabando, aparte de ello, no introducir ningún acto peligroso que pueda dañar al propietario. Entonces, si el propietario verifica de que la persona le ha dado un destino distinto a su domicilio, lo que puede pedir es la resolución del contrato inmediatamente y solicitar el desalojo del mismo. ¿Cómo entonces podría un propietario proceder en caso de moras, ya sea por el pago de alquiler, expensas, a poder retirar a aquel inquilino? Bueno, en este momento nosotros estamos en una emergencia sanitaria. Tenemos que dejar en claro que posterior al 17 de marzo del año 2020 se han prohibido los desalojos en el territorio nacional, hasta 3 meses posteriores de que pase el periodo de cuarentena. Todavía seguimos en cuarentena. Pero en el hipotético caso de que sea anterior al 17 de marzo del año 2020, cuando los inquilinos o los arrendatarios se encuentran en mora, pues existen diversas maneras para cobrarles. La primera es apersonarse y poder hacerle mención de que deben su cuota de arrendamiento. Si es que el inquilino hace caso omiso, se le puede mandar una carta notariada para que hacerle recuerdo del monto de dinero que debe. Si el inquilino hace caso omiso también a esa carta notariada, lo que se puede hacer es proceder por la vía judicial, al asiento jurisdiccional del juzgado más cercano a donde se encuentra el domicilio. Por ejemplo, en el territorio nacional, dentro del primer anillo hasta el cuarto anillo, le corresponde a los juzgados públicos, civiles y comerciales resolver estas causas de mora y de desalojo mediante los procesos sumarios. Entonces, si el domicilio o el bien inmueble se encuentra dentro del primer al cuarto anillo, le tocaría a los juzgados del primer anillo, ubicado en la calle Mercado o en el edificio Florida. A través de un abogado pueden iniciar el cobro de los meses adeudados o en todo caso el cumplimiento del contrato. Y si vamos a la otra figura del inquilino, en caso de que ya haya realizado un contrato, que generalmente son de 6 meses a un año los contratos, y desea retirarse antes de ese tiempo estipulado por distintas razones, puede ser la cuarentena o alguna otra razón personal, ¿cómo es que ellos pueden llegar a mediar para no tener esas penalidades de incumplimiento que están en el contrato? Normalmente se recomienda llegar a una conciliación. Normalmente se recomienda, antes de llegar a un juicio, llegar a una conciliación. Tenemos juzgados conciliadores en el territorio nacional al cual se puede acercar el inquilino con el contrato que tiene y acreditar la causa sobreviniente. Una causa sobreviniente como una enfermedad, una causa sobreviniente como el tema de la pandemia, la falta de trabajo, se la puede acreditar con los documentos necesarios y explicar el motivo de por qué ya no puede seguir alquilando el bien inmueble. A través de ello es una autoridad judicial la que le va a determinar llegar a una conciliación entre el propietario y el inquilino. Perfecto, es bastante aclaratorio eso. Ahora hablamos de un tema bastante relevante que son las facturas. Siempre hay todavía de susceptibilidad o dudas con el tema de las facturas. ¿Es de obligatoriedad facturar al arrendar? Igualmente, ¿el inquilino debe solicitar esta factura?
La Constitución Política del Estado nos establece un deber muy importante, que es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, al cumplir y hacer cumplir las normas y las leyes, nosotros tenemos una entidad que es el Servicio de Impuestos Nacionales en el territorio nacional. El Servicio de Impuestos Nacionales ya lo ha establecido hace un par de años atrás, que toda persona que reciba una remuneración económica por el arrendamiento de un bien inmueble tiene que inscribirse, tiene que registrarse como contribuyente en el Servicio de Impuestos Nacionales, solicitar un número de identificación tributaria, llevar su factura de luz y agua del domicilio donde se encuentra para que el Servicio de Impuestos Nacionales, después de haber rellenado el formulario 200, 400 y 601, se le establezca un monto, un tipo de modelo de recibo. En realidad que vendría a ser como una factura. Dice recibo de alquiler, pero viene legalizado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Lo correcto sería de que todos los arrendatarios puedan emitir una factura y que todo inquilino pueda exigir también la misma. Pero se ha visto en los contratos privados que muchas veces los propietarios con los arrendatarios pueden agarrar y llegar a un acuerdo de la no emisión de la factura, lo cual es incorrecto. Lo correcto es aportar al país, lo correcto es aportar la cultura del impuesto y a aportar al crecimiento del mismo. Bien, ¿podrías aclarar el último punto de la relación entonces de la facturación, cómo es que se ve reflejada dentro del contrato? La facturación en realidad se tiene que establecer, todo contrato se tiene que establecer los impuestos de ley. Entonces, cuando se establece dentro del contrato de que el canon de arrendamiento incluye los impuestos de ley, esto significa de que el propietario está obligado desde el primer momento de recibir el primer canon de arrendamiento a entregar la factura al arrendatario. Luis, me parece que hemos abarcado bastantes de los puntos que eran las dudas más frecuentes de tanto propietarios como inquilinos. Me gustaría que nos ayudes con un pequeño repaso de cuáles son las cláusulas más relevantes entonces para tener en cuenta al momento de realizar un contrato. Al momento de realizar un contrato, primero las cláusulas son las partes que intervienen, que sean personas naturales o jurídicas en el territorio nacional, que se puedan demostrar con un documento idóneo, el objeto de la causa, el mismo, para cuál es la finalidad que se va a utilizar, el destino o uso o goce de la vivienda, el canon de arrendamiento, desde cuándo se va a pagar, en qué moneda se va a pagar, cuál es la manera y forma de pago, el lugar que se va a habitar, cuál es el espacio que se va a arrendar en caso de que sean viviendas independientes o semi-independientes. Aparte de eso, las cláusulas de las prohibiciones que van a ayudar demasiado al propietario a protegerse y también al arrendatario a proteger sus intereses legales. Las penalidades en caso de incumplimiento de los contratos, el tiempo, la temporalidad del mismo, la duración del mismo, y también sería la conformidad de las partes. Muy bien, muchas gracias, Luis. Es información realmente valiosa para todos nuestros clientes y las personas que están asistiendo en este momento al vivo. Nada, agradecerte por toda esta información y invitamos a todos aquellos que están asistiendo a este vivo a poder dejar preguntas, ya sea dentro de comentarios, cómo pueden enviarlos de manera privada y a lo largo de la semana Luis nos estará ayudando a responderlas y las publicaremos en todo lo que son los estados. Los invitamos el siguiente sábado para ver una continuación. Veremos temas legales de lo que son contratos de anticrédito. Claro que sí, muy agradecido con la invitación, que tenemos que dejar en claro de que tenemos un decreto presidencial en este momento que justamente viene con el tema de los alquileres, que es la ley excepcional del alquiler, que establece el descuento del 50% para los arrendatarios. Entonces, si usted tiene alguna duda en el tema de la ley excepcional de alquileres, si se encuentra en este momento en vigencia porque ha sido promulgada por la presidente de la Cámara de Senadores, también puede dejar sus consultas para que sean respondidas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Entonces, nos vemos el siguiente sábado. Hasta pronto.